Enlazados con Sofía Carvajal, ella es diputada mexicana del PRI. Muy buenas noches, diputada, ¿cómo está? Muy bien, Erika, muy buenas noches. Mucho gusto en saludarte, gracias por el espacio. Gracias, muy amable. Todas las mañanas el presidente mexicano realiza una conferencia de prensa, el mañanero, como le dicen, para contactarse con la gente, contactarse con todos los ciudadanos. Sin embargo, destina minutos de este tiempo que bien podría hablar de políticas nacionales de México para hablar de la situación política de nuestro país, del Perú. ¿Cómo han tomado ustedes los mexicanos estos minutos que destina el señor López Obrador? Mira, yo te puedo hablar desde la oposición, los partidos de oposición en el Congreso. Lo que nosotros vemos es que el presidente utiliza las mañaneras generalmente para desinformar y para manipular. Entonces, hemos presentado varias iniciativas justamente para que estas mañaneras sean reguladas, porque es un uso faccioso el que hace el presidente de ellas. Y en el tema específico de Perú, obviamente él no está autorizado para reconocer o desconocer un gobierno de otro país, porque viola el artículo 89 de la Constitución en el momento en que lo hace, rompiendo con la ley Estrada, que es la que convencionalmente nos rige a nosotros en nuestra política exterior mexicana. Y esta ruptura de este artículo de la Constitución mexicana, digamos, ¿tendrían implicancias políticas, connotaciones políticas hacia él? ¿Podría ser llamado al Parlamento mexicano para deslindar responsabilidades? Pues realmente no. Se le puede pedir, se le puede hacer un extrañamiento. Por ejemplo, se ha hablado de que se llame al canciller Marcelo Ebrard a comparecer a la Cámara de Senadores, que es la Cámara a la que le toca el tema de la política exterior. Sin embargo, no pasa de un extrañamiento. No hay una medida coercitiva para ninguno de los dos. Hoy la ex primera dama Lilia Paredes de nuestro país ya reside en México. ¿Cómo han tomado los mexicanos esta decisión? Porque de hecho ella tiene procesos por ser parte de una organización criminal aquí en nuestro país. No son delitos mínimos, por decirlo así, son delitos bastante gruesos, bastante grandes. Sí, claro, de hecho es muy controvertido el hecho de que ella haya llegado a México. Sin embargo, yo debo decirte que el procedimiento para pedir el asilo a México se cumplió de pies a cabeza y creo que la Fiscalía de Perú hizo bien en haber otorgado el salvoconducto por la siguiente razón. Se estaba tratando de dos menores de edad que estaban pidiendo, dentro de los que están solicitando el asilo político o la calidad de refugiados. Y obviamente sería una crueldad dejarlos salir sin su madre. Entonces, me parece que la Fiscalía fue prudente y fue moderada y fue equilibrada a la hora de sí otorgar el salvoconducto para que saliera la señora con sus hijos. ¿Y de qué ministerio mexicano, digamos, se toma presupuesto para solventar los gastos de la ex familia presidencial? Mira, sería la Cancillería o el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político es ambigua y es omisa para especificar de dónde salen estos recursos. Y finalmente, el presidente López Obrador, a la hora de darles cabida dentro de Palacio Nacional, pues está ejerciendo dentro de sus atribuciones el hecho de poder invitar a quien él quiera a Palacio Nacional, ¿no? ¿Cómo, digamos, han tomado ustedes la injerencia del señor López Obrador aquí? Nosotros, digamos, esto ha tornado las relaciones con México bastante tensas, al punto que hoy día el embajador mexicano que estaba residiendo en nuestro país ha tenido que abandonar nuestro territorio a pedido de nuestra canciller. Sí, es una pena. Mira, a nosotros nos indigna esta situación porque nosotros hemos tenido siempre y tradicionalmente una relación muy cercana con el hermano país de Perú. Tenemos relaciones cercanas, económicas, culturales y, por supuesto, políticas. Nos lastima que haya hecho esto en base a que rompe con nuestra tradición de política de no intervención y de las más elementales procederes diplomáticos a nivel internacional. ¿Por qué? Por esta improvisación. El presidente actúa en discrecionalidad e improvisa todos los días, no nada más en este tema, sino en muchos otros, ¿no? Entonces, a la hora de la improvisación, de romper con las más mínimas reglas elementales de la diplomacia mexicana e internacional,
a la hora de nombrar dentro de su cuerpo diplomático al embajador Pablo Monroy, que podrá tener muy buenas intenciones, pero no tiene la experiencia necesaria porque en este gobierno se premia la lealtad más no la capacidad. Entonces, todo esto se resume en una torpeza diplomática brutal que acaba en esto, en una tensión entre México y Perú, muy desgraciadamente. Yo le invito, por favor, a escuchar, para que nuestra audiencia pueda escuchar lo que dijo hoy día el presidente López Obrador en su conferencia de las mañanas, en el Mañanero. El que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas. El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Claro, en su discurso, digamos, la palabra Perú suena todos los días, ¿no? Todas las mañanas hay algo que él haga referencia a nuestro país o al señor Pedro Castillo, pero ahora está sumando nuevos países, ahora dice que también Estados Unidos está detrás de todo esto. A mí me parece que es esa necesidad de querer tener un liderazgo en Latinoamérica, ¿no? De erigirse como el líder de esta ideología de izquierda malentendida. Me parece que esa es parte de la torpeza y parte de la improvisación, ese protagonismo que quiere tener y que francamente pues da mucha pena. ¿Y a qué países quisiera él apuntar, digamos? Apunta a Perú, pero ¿a cuál otros, digamos, hace referencia o cuáles quiere abarcar? No, yo creo que el liderazgo latinoamericano, esa es su idea del liderazgo latinoamericano para como que México sea líder y sobre todo él en lo personal, líder de toda Latinoamérica, de los países latinoamericanos que están gobernados por la izquierda, que son varios. Y digamos, no hay nadie, digamos, acá vemos la conferencia, pero ¿hay alguien que le haga ver al señor López Obrador que lo que ocurrió aquí en nuestro país fue un golpe de Estado, que el señor Pedro Castillo es un dictador? Pues yo creo que sus asesores deberían hacérselo ver, pero se ve que o no los tiene o no los escucha. Es una pena. Claro. Y, digamos, ustedes van a entrar como en un proceso de receso, como similar a lo que ocurre aquí en el país, en nuestro Congreso de la República. Regresan más o menos como a inicios de febrero, ¿verdad? Y es ahí cuando ustedes estarían invitando a su canciller para hablar justamente de lo que está sucediendo con las relaciones con Perú. ¿Es así? Me parece que sí, ese sería el momento adecuado, porque si lo quisiéramos hacer ahora, como bien dices, el periodo ordinario acaba justamente de terminar y durante recesos funciona lo que se llama una comisión permanente con una representación de parlamentarios de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, se haría la solicitud para abrir un periodo extraordinario en la Cámara de Senadores para la comparecencia del canciller. Sin embargo, necesitamos las 2/3 partes de los votos para que esto suceda y obviamente el oficialismo se encargaría de obstruir que se tuvieran estos votos. Entonces es más fácil hacerlo hasta el mes de febrero, en el que comienza de nuevo el periodo ordinario de sesiones. Claro, pero digamos, ya vamos viendo en la política mexicana posturas bastante claras. Hay un tuit, por ejemplo, de Claudia Ruiz, la ex canciller de México, que ella dice, básicamente, la expulsión de nuestro embajador en Perú pone de manifiesto el fracaso de una política exterior impulsada desde la trinchera ideológica, lejos de los principios que la Constitución exige observar. La diplomacia requiere prudencia, sin dogma ni intervención. ¿Comparte usted esta opinión? Absolutamente, comparto absolutamente cada palabra de esta opinión. Y déjame decirte que desde el legislativo se presentó un punto de acuerdo por uno de los parlamentarios de Movimiento Ciudadano, el diputado Salvador Caro, para solicitar o exhortar al presidente de la República que deje de estar interviniendo en los asuntos de Perú. Y por otro lado, otra de nuestras diputadas, la diputada Mariana Gómez del Campo, redactó una carta que fue firmada por varios congresistas de 4 partidos políticos, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano,
apoyando a Dina Boluarte, dándole su voto de confianza en el sentido de que pueda construir una salida democrática a las crisis del Perú, que sea eficiente, dándole el apoyo a los congresistas peruanos que se han visto muy atacados y, ¿cómo te diré?, negando, exhortando al presidente a que deje de meterse en los asuntos del Perú. Claro, aquí en el Perú nosotros vivimos una constante crisis, una constante mareo, un vaivén, digamos, interminable, y a eso se suma, digamos, estas relaciones tensas con un país vecino, ¿no? Nosotros tenemos un tuit más que una declaración de AMLO, del presidente mexicano, esta mañana. Vamos a escuchar, porque justo ayer el premier dio una conferencia de prensa pidiéndole, solicitándole tajantemente que por favor no intervenga, que no tenga injerencia en la política nacional. Sin embargo, él hoy día le ha respondido. Vamos a escuchar. Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos. ¿Cuánto puede estar importando realmente las relaciones bilaterales con el Perú al señor AMLO? Pues debería importarle, pero yo creo que te digo, esta improvisación es la que lo mata. Para nosotros, desde la oposición, es de admirarse el que el Perú haya podido mantener su institucionalidad y de esa manera hacer transitar lo que parecía un golpe de Estado, haberlo podido cortar a tiempo y darle solución democrática en las vías adecuadas. Es de admirarse esa parte de la fortaleza institucional del Perú. Claro, como le decía, nosotros aquí, digamos, la policía inmediatamente detuvo al señor Pedro Castillo en flagrancia, se le trasladó a un recinto, hoy está en el penal de Barbadillo, desde donde su esposa, digamos, que ya se encuentra en México, habla de un deterioro de salud, su familia aquí también. Mucho se ha hablado que los asilados no pueden dar opinión política. ¿Es eso cierto o sí pueden hacer referencia, por ejemplo, la señora Lilia Paredes, respecto a lo que sucede aquí en nuestro país, por el hecho de ser peruana, por el hecho de ser ex primera dama, esposa de Pedro Castillo? Pues en teoría no debería poder hacerlo, podría hablar en el ámbito personal, pero no en eventos públicos. Esta parte no debería ser, pero como tú puedes muy bien ver, aquí el presidente de la República decide lo que debe y no debe hacer los demás, y a base de la discrecionalidad se salta todas las leyes y todas las normas, todas las formas jurídicas y las formas diplomáticas. Es que justamente hablando de las formas, él una de las cosas que también ha dicho en los últimos días es que quisiera cambiar la Constitución mexicana justamente en estos ítems que habla de los asilados, hablando sobre política. En algún momento nosotros decíamos, ¿es que acaso esto tiene nombre propio? ¿Tiene el nombre de Lilia Paredes para que ella pueda pronunciarse, manifestarse? Pues yo espero que no, y de todas maneras has de saber que cualquier tipo de modificación constitucional debe pasar por el Congreso y tiene que tener el voto de las 2/3 partes, y el presidente no tiene esos votos. En el Congreso, ¿cómo está equilibrada las mayorías y las minorías? ¿Tiene él mayoría absoluta dentro del Parlamento? Él tiene mayoría simple en el Parlamento, pero en las votaciones constitucionales es necesario el voto de las 2/3 partes. Esas 2/3 partes para lograr una reforma constitucional no las tiene porque la oposición pudo ser sólida, fuerte, y entre los partidos políticos de oposición impedimos que tuviera esas 2/3 partes que necesitaba para las reformas constitucionales. Usted lo que nos decía era que el señor López Obrador lo que buscaba era un liderazgo. ¿Él quiere ser como que el contrapeso de Lula en Brasil? Bueno, no sé si es una especie de competencia con Lula específicamente, pero sí le veo ganas de un liderazgo latinoamericano con los países que se llaman de izquierda, cuando pueden ser de centro, o digo, de una forma mucho más equilibrados, y no necesariamente que tengan presidentes autoritarios, pero él en su autoritarismo creo que tiene el sueño de ser un líder regional.
Yo le agradezco mucho por esta participación, nos ha dado luces de qué es lo que sucede en México. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Erika, muchas gracias a ti. Hasta luego. Nosotros nos encontramos en la sala.